Le damos la bienvenida, por tanto, a este webinar, el primer webinar de este 2021, donde vamos a estar hablando de temas de venta, donde vamos a estar hablando de cómo hacer para vender más en los contextos actuales, cómo hacemos para retener a esos clientes y cómo de alguna forma capear este temporal que nos está tocando vivir. Primero que nada, chequear, a ver a través del chat si estamos todos conectados. ¿Se escucha bien, Alejandra? Anaí, Rosana, Melanie, Marta, ¿se está escuchando bien? Sí, yo escucho perfecto. Me escriban por acá por el chat. Aquellos que quieren activar, a ver, el audio bárbaro, pueden levantar la mano, pueden hacer, perfecto, Rosana, buenos días, genial. Siéntanse libres de hacer las consultas, digamos, a ver, pretendemos con esto nosotros hacer una suerte de diálogo, de conversación, donde yo voy a estar compartiendo una presentación en PowerPoint que de alguna manera trata de mostrar o va a tratar de mostrar un poco la hoja de ruta que deberíamos transitar si queremos mejorar, digamos, nuestro desempeño comercial. Dicho eso, vamos a compartir. Bien, perfecto. Situación actual. Esto ya lo hemos visto más de una vez, pero está bueno repetirlo, está bueno repasarlo, porque este es el contexto en el cual nos va a tocar vivir, digamos, de ahora en más. O sea, ya nos tocaba este entorno, pero era como que, digamos, tapábamos el sol con la mano, ¿no? Es decir, sabíamos que era un ambiente volátil en el que estábamos compitiendo, muy incierto, complejo y ambiguo, pero lo que estábamos haciendo en el mercado era todo aquello que deberíamos hacer si, por el contrario, si el ambiente hubiera sido absolutamente estable, simple, fácilmente de predecir, etcétera, etcétera. Decía, hacíamos las cosas, digamos, como las veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo. Y el año pasado tuvimos un golpazo durísimo y de alguna forma nos dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto vino para quedarse. Y la realidad es, bueno, a ver, en el área comercial, digamos, qué elementos nos dejó, qué enseñanzas nos dejó el 2020. ¿Qué cosas de alguna forma el 2020 nos mostró, digamos, que tendríamos que aprovechar y que, a ver, si las aprovechamos, podemos construir una ventaja competitiva? Y alguna de las cosas que empezamos a entender el 2020 es que en realidad los clientes hoy día lo que están buscando, además de productos y servicios, son aliados estratégicos. Es decir, el año pasado, en plena pandemia, con la crisis, con los golpazos que tuvimos, etcétera, etcétera, ¿cuáles eran los proveedores, digamos, aquellas personas a las cuales les queríamos comprar más? Aquellas personas con las cuales nos sentíamos más cómodos. ¿Cuáles eran? ¿Aquellos que tenían los mejores productos? ¿Aquellos que tenían los productos más baratos? ¿O aquellas personas con las cuales me sentía más cómoda, donde me sentía respaldado, donde había un apoyo, donde sentía que estábamos peleando juntos? O sea, en las malas se ven los buenos. Y eso fue, yo diría, y ese fue el gran legado que nos dejó el 2020. Es decir, aceleró todos los procesos. Esto ya estaba pasando. O sea, lo único es que no nos habíamos dado cuenta. De golpe tuvimos como un baldazo de agua fría y hoy día la realidad es esta. La realidad es que, a ver, esto va a seguir siendo como es. Los productos se parecen cada vez más. Digamos, hoy día lo vemos permanentemente. Los mercados están cada vez más globalizados. Es decir, es muy difícil encontrar un producto que sea absolutamente diferente del otro. Hoy día los avances tecnológicos nos permiten desarrollar productos que técnicamente son bastante parecidos. Es difícil encontrar un producto que sea malo. Digamos, no quiero hablar de productos made in algún país, porque, digamos, en cuanto decimos made in, por ejemplo, China, uno diría, no, pero los autos chinos, la mayoría de los autos se fabrican en China, la mayoría de las marcas se producen en China, digamos, se arman en China. Es decir, también hay marcas chinas, pero las marcas no chinas se producen en China, y no les hablo de la alta costura. O sea que al final del día los productos se parecen cada vez más, los mercados están cada vez más globalizados, es decir que, digamos, Internet mediante, con todo este tema del teletrabajo y este acceso, digamos, brutal a Internet, la tecnología y a la conexión internacional, etcétera, etcétera, ha llevado a que los mercados se globalicen absolutamente. Y por último, que los clientes están mucho más informados. Esta es la realidad. Es decir, los clientes
están mucho más informados que antes, los mercados están mucho más globalizados y los productos se parecen mucho más. Esa es la realidad. Entonces, pero la realidad también es que cuando le preguntamos a un cliente qué se le viene a la mente cuando pensamos en venta, ¿qué se le viene a ustedes a la mente? Piensen un segundo. Cuando piensen en un vendedor, viene un vendedor. Imagínense el estereotipo del vendedor. Se lo imaginan, cierran los ojos un segundo. Imagínense cómo es ese vendedor. Es flaco, es alto, gordo, digamos, tiene una carpeta, tiene un maletín. ¿Cómo se lo imaginan? Y además, ¿qué es lo que se imaginan en general que hace este señor? ¿Y saben qué se nos viene a la mente rápidamente? Engaño, presión, agresividad, alguien meloso, pesado, deshonesto, alguien que va a tratar de seducirme, puede llegar a ser molesto, falso, me va a generar temor y además falta de sinceridad. Este era el estereotipo. De hecho, hay mucha gente, y no se imagina la cantidad de empresas que todavía cuando hablamos de procesos de selección de asesores de compra, están buscando gente que se le parezca a este señor. Ahora, yo le pregunto una cosa. Este señor que parece, digamos, un señor poco escrupuloso, este es Danny DeVito en una de sus tantas películas, digamos, y que vende un auto usado, ¿no? Yo le pregunto, ¿cuántas veces este señor puede engañar a alguien con un auto usado? ¿Cuántas heladeras le podemos vender a un esquimal? ¿Cuántos buzones le podemos vender a una persona? Uno solo. Es decir, la realidad es que si queremos construir relaciones de largo plazo, tenemos que ser muchos más asesores, socios, aliados de nuestros clientes. Y el motivo por el cual, digamos, o mejor dicho, la consecuencia por la cual esto no sucede, es que solamente uno de cada 4 asesores, digamos, está preparado para crear valor y además solamente uno de 4 asesores son invitados a una segunda reunión. Esta es una encuesta que hicimos con clientes nosotros. Uno de cada 4 asesores está preparado para agregar valor. Le preguntamos al cliente, de aquellos proveedores, de aquellas empresas con las que ustedes están trabajando, díganos de cada 10, ¿cuánto? Y llegamos a la conclusión, digamos, sintetizando todo, mínimo común denominador, uno de cada 4. 25% de los asesores están preparados para agregarme valor. Eso es lo que dice el cliente. Me agregan valor. Los otros me proveen productos y servicios, pero agregarme valor uno de cada 4. Por lo tanto, yo voy a invitar solamente a uno de cada 4. Ahora, ¿qué es vender? Y yo lo que digo es lograr que el cliente me quiera comprar. Aunque esto parezca de perogrullo, aunque parezca muy simple, aunque parezca, digamos, una tontería, no lo es. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones y hay muchas personas que todavía creen que la importancia está en conseguir maestros, cinturones negros en el manejo del cierre de una operación comercial. Cinturones negros en el manejo de las objeciones. Si cuanto mejor manejo la objeción, más clientes tengo y más vendo. Y la realidad, ¿saben cuál es? Que no es así. Es decir, yo tengo que lograr que el cliente me quiera comprar, no lograr tener a alguien que le enchufe algo a como dé lugar al cliente. Existían durante mucho tiempo esos estereotipos de vendedores exitosos. Hoy ya no existen o no deberían existir. Sin embargo, cuando vamos a hacer una selección, buscamos a esos candidatos. Entonces, ¿es razonable, digamos, que los clientes nos digan que solamente uno de cada 4 agrega valor? Absolutamente razonable. Es decir, los mejores asesores de compra no son los que cierran más ventas. Cuando le preguntamos a los clientes, digamos, cuáles son los mejores y tratamos de entender cuáles son las aptitudes, conocimientos y habilidades que tienen, claramente su habilidad principal no está en el cierre de la venta. Está mucho más en entender al cliente, están mucho más en ser una suerte de consultor y no de la boca para afuera. Es entender sanamente, profundamente, que lo que él tiene que ser es un socio de negocios. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que querés conseguir y cómo te puedo, digamos, colaborar? Aquellas personas que hacen esto, digamos, consiguen construir relaciones mucho más estrechas. Digamos, históricamente, el vendedor exitoso, digamos, le ponía apenas un 10% del esfuerzo a conseguir ser empático, es decir, ponerse en los zapatos del cliente.
y el 40% de su esfuerzo estaba en argumentar y manejar mejor las objeciones. Hoy cambió radicalmente. El 40% tiene que ser generar confianza y resolver objeciones y cierra apenas un 10%. Es decir, si hago las cosas bien, el cliente me va a comprar solo. Y para lograr eso, tenemos que estar todos los días tratando de generar una forma diferente, digamos, de resolverle los problemas a los clientes. Las necesidades son las mismas. Lo que nosotros podemos hacer es resolver de una forma diferente, de una forma más eficaz y una forma más eficiente. Pero para eso tengo que entender profundamente la necesidad de mi cliente. Jack Welch nos decía, si no tenés una ventaja competitiva, no compitas. Es decir, o buscas una ventaja competitiva o da un paso al costado. Si yo soy uno más en el mercado, probablemente dentro de muy poco voy a ser uno menos. Entonces, lo que tenemos que pensar es, digamos, ¿qué es lo que yo vendo? Y tengo que empezar a pensar que si quiero hacer cosas y quiero conseguir resultados únicos, no tengo que seguir haciendo más de lo mismo. Para eso tenemos que entender que las decisiones de compra, a pesar de los pesares, no son racionales. El ser humano no es un ser racional que tiene emociones. El ser humano es un ser emocional que además desarrolla procesos lógicos. Vamos a ver acá qué vemos. ¿Esto qué es? Esto es una camiseta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto puede valer? Pongan acá en el chat, rápidamente. ¿Cuánto puede valer esta camiseta? En guaraníes, en pesos, en soles, en la moneda que quieran. Esta camiseta celeste. ¿Cuánto cuesta esta camiseta celeste? Ahora pensemos lo siguiente, la camiseta celeste es de algodón, es de súper buena calidad, etcétera, etcétera. Ahora si le ponemos además a esta camiseta celeste un pumita ya en la esquina, aumenta su valor, es la misma camiseta, ¿eh? La misma calidad, el mismo, digamos, tejido, todo igual, pero tiene un pumita. Y si además al rato le ponemos, digamos, el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Selección Colombia de Fútbol, la que ustedes quieran, le ponemos el sellito ese, aumenta su valor. Y si además le ponemos atrás este número y este nombre, y puede ser cualquiera de las estrellas de cada uno de los países a los cuales pertenecemos, ¿sigue valiendo lo mismo? Y si además resulta que esta camiseta es la camiseta que usó Luis Suárez cuando jugamos o cuando jugó Uruguay contra Inglaterra en el Mundial de Brasil. La pregunta es, ¿vale lo mismo? Es la misma camiseta, el mismo algodón, la misma calidad, las circunstancias son totalmente diferentes. De hecho, esta camiseta, la que usó Suárez, seguramente no la voy a usar, la voy a poner en una vitrina. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el ser humano tiene en realidad tres cerebros. El cerebro racional, el neocórtex, el que nos diferencia del resto de los simios, que es el más nuevo, es el maneja los aspectos más lógicos, el lenguaje, etcétera, etcétera. Después tenemos el cerebro emocional, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro, digamos, más primitivo. Es el cerebro que maneja fundamentalmente dos cosas, la supervivencia y la procreación. Esos son los dos elementos que maneja el cerebro reptil. Y hay un montón de actividades que las maneja dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestro organismo, que lo maneja el cerebro reptil, automáticamente. El tema de respiración, por ejemplo. Imagínense esta situación, yo me quiero ahogar, por X o Y motivo quiero ahogarme, no te puedes ahogar. Por más que aguantes la respiración, digamos, todo lo que quieras, por más que tu cerebro humano, digamos, racional, neocórtex, diga, me voy a ahogar, no podés. El cerebro reptil es más fuerte, el instinto de supervivencia es más fuerte. O sea, no podés, te podés meter en una bañera si querés o meterte en el mar, hacer lo que quieras, pero digamos, pero no podés voluntariamente, no podés parar la digestión. La digestión sigue funcionando. Es decir, hay un montón de cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que hay un montón de decisiones, hay un montón de actividades que están reguladas por el cerebro emocional y el cerebro reptil. Y tenemos que pensar que nuestros clientes, a la hora de tomar decisiones, se basan en eso. ¿Cómo es el cerebro reptil? Es irracional.
Basa sus reacciones en lo conocido, en el hábito. Vive en el presente y se mueve por la impulsividad y actúa, como dijimos, supervivencia, reproducción. Y estos son todos los códigos reptiles que los invito, digamos, a después mirarlos con más tranquilidad, digamos, pero estos son los códigos reptiles que regulan de alguna manera, digamos, aquellos elementos que están asociados a nuestro producto o nuestro servicio. Es decir, cuáles son los códigos reptiles asociados a lo que yo hago y a lo que yo produzco. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Esta es una bebida, ¿no? Red Bull. La pregunta es, ¿qué es lo que vende Red Bull? Red Bull no vende bebidas energéticas, entrega bebidas energéticas, vende aventura y atrevimiento. Si no, sería un commodity. Disney, ¿qué es lo que vende? No vende películas, vende felicidad. McDonald's no vende hamburguesas, vende velocidad en el servicio. ¿Qué es lo que vende Nike? Atrevimiento. Just do it, hacelo. No te da championes, no te va a vestimenta deportiva, lo que te dice es hacelo. Es decir, lo que están vendiendo son otras cosas diferentes a lo que están entregando. Coca-Cola, la más tradicional marca, digamos, cuando uno piensa en estas cosas. ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? ¿Qué vende? ¿Qué piensan? ¿Qué vende Coca-Cola? La más fácil es esta. ¿Qué vende? Vende felicidad. Es decir, vende la promesa de sentirse bien. Es decir, eso es lo que vende Coca-Cola. La promesa de sentirte bien. Es decir, y por eso le pasó lo que pasó con un montón de desarrollos, que no vienen al caso ahora, porque nos tomaría mucho tiempo, pero digo, errores que cometió Coca-Cola, errores que cometió Pepsi, pensando que lo que estaban vendiendo era una bebida, y punto, que era una bebida cola. ¿Se acuerdan aquel desafío, el de las bebidas cola? Donde te ponían un vaso de Coca-Cola y un vaso de Pepsi, y era una prueba a ciegas, donde tenían probar y elegir cuál era la que te gustaba más. Digamos, cerca del 50 y pico, 60% de la gente elegía Pepsi. Entonces después le decían a la persona, señor, ¿usted qué toma? Coca. Bueno, señor, pero usted eligió Pepsi. Usted es una persona racional, es una persona inteligente. Digamos, por lo tanto, ¿qué es lo que va a consumir mañana? Mañana usted es una persona inteligente, racional, ¿no? Si eligió Pepsi en una prueba ciega diciendo que era más rica, ¿qué es lo que va a consumir mañana? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Coca-Cola. Porque yo no estoy comprando una bebida cola, estoy comprando felicidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto que le estoy diciendo? Que yo tomo decisiones por motivos instintivos y emocionales y lo justifico por la lógica en cada uno de los productos y servicios que nosotros vendemos. Entonces, en el 2021, ¿qué es lo que tengo que empezar por entender? Arranca el año. ¿Qué es lo que tengo que empezar por entender? ¿Qué vendo versus qué entrego? No es lo mismo. Si lo que yo vendo es lo mismo que lo que yo entrego, entonces más vale que seas líder en costos y líder en precios. El otro día estaba conversando con una empresa consultora, digamos, entre otras cosas daba servicio de auditoría. Yo le decía, bueno, ¿qué vendés? Y le preguntaba al director del área, al socio del área, sobre su principal, ¿qué vendés? Servicio de auditoría. Listo. Entonces, espero que seas o el mejor absolutamente con elementos claramente, digamos, demostrables o el más barato. ¿Por qué? Porque si vos vendés lo que entregás, más vale que seas claramente líder en alguno de esos dos aspectos. Ahora, si vos entendés que lo que estás vendiendo no es auditoría, sino que es confianza, sino que es tranquilidad, entonces empezá por eso, por analizar qué es lo que está comprando tu cliente. Tu cliente, que probablemente es el gerente general o el directorio de la empresa, lo que está haciendo es contratándote un servicio de auditoría para tener tranquilidad que la situación actual está bien reflejada en los estados de situación patrimonial y estado de resultados. Es decir, que los estados de situación patrimonial y de resultados reflejan razonablemente bien la situación patrimonial, económico y financiero de la empresa. Eso es lo que logra una auditoría. No vendés auditoría, vendés tranquilidad. Entonces la pregunta es, en las áreas en donde trabajamos nosotros, ¿qué vendemos? No, yo vendo autos, tú no vendés autos. Si tú vendes autos, más tarde o más temprano vas a estar fuera. Hoy día, ¿saben cuál es la gran competencia en Europa hoy día de las marcas de autos? Hay varios elementos que están compitiendo. Les voy a poner un ejemplo. En España, hace 5 años atrás, habían 6.500 concesionarios de autos. ¿Saben cuántos hay hoy?
2.000. ¿Saben qué está pasando en Europa y lo que va a pasar en América Latina? Están apareciendo productos sustitutos. ¿Saben cuál es uno de los sustitutos duros de la compra de segundo auto? Uber. ¿Cómo? Sí, el Uber. O sea, en Europa se está evaluando la compra del segundo auto a partir de la conveniencia en función de los costos y el servicio, etcétera, etcétera, de Uber. Otro producto que compite duramente con la venta de autos, ¿cuál es? El famoso negocio peer-to-peer. O sea, el negocio del alquiler por horas de los autos particulares. Yo trabajo en una empresa, llego a las 9 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde. Perfecto, listo, estaciono el auto en tal o cual lugar, tiene un código, alguien está buscando un auto y lo necesita en ese horario, alquila mi auto, retira mi auto, usa mi auto, entrega mi auto. Yo cuando subo a las 5 de la tarde al auto, simplemente me vuelvo para mi casa, me fijo en mi cuenta, me doy cuenta que 3 personas usaron el auto mientras que yo estaba trabajando. Y por supuesto me dejaron la rentabilidad. Es decir, hoy están habiendo sustitutos. ¿Saben quién compite duramente con las marcas hoy día? Un gran competidor de las marcas, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el gran monstruo, digamos, de Internet hoy día? O uno de los monstruos. Google. Ahora, ustedes saben que Google está diseñando todo lo que tiene que ver con el armado, digamos, del auto inteligente. La base, soporte, tecnología para el auto inteligente. Ahora, la pregunta que yo les digo es, ¿se acuerdan de Intel? Aquellos un poco más memoriosos probablemente recuerden Intel, ¿sí? Intel era una marca, digamos, que te daba la garantía de que el microprocesador que vos tenías dentro de tu computadora era de alta calidad. Hasta Intel no tenías ni idea, era un elemento más dentro de la computadora. Intel dijo, bueno, yo hago microprocesadores espectaculares, buenísimos, entonces en las computadoras aparecía Intel Inside, como diciendo, a ver, en esta computadora está Intel, como diciendo, tenés garantías. Ahora la pregunta es, ¿cuánto puede llegar a pasar para que mañana los autos digan Google Inside? ¿Y cuánto va a valer del precio de venta del auto? ¿Cuánto va a valer el Google Inside versus el costo de fabricación? ¿El negocio va a estar en la fabricación del auto o la fabricación va a ser, digamos, de alguna manera como una suerte de, bueno, commodity, a la cual yo le pongo la marca y le pongo el Google Inside? ¿Dónde va a estar la ganancia de los armadores de autos? Esa es una gran pregunta que se están haciendo hoy día en Europa. Por lo tanto, a ver, la pregunta es, ¿dónde vamos a estar nosotros en los próximos años? Es decir, lo importante de todo esto y toda esta cháchara, en definitiva, tiene como objetivo tratar de ayudar a entender qué es lo que mueve inconscientemente a nuestros clientes, porque la idea es que a partir de eso generarles una mejor experiencia y por lo tanto un mejor negocio para todos. Es decir, hay que emocionar a nuestros clientes. Ahora, el emocionarlos no nos garantiza que vuelvan a comprarnos. Los emocionamos una vez, entendimos cuál era su problema, nos pusimos en sus zapatos, ahora me va a volver a comprar. Y la verdad es que cuando le preguntamos a los clientes, digamos, como vamos a ver ahora, la respuesta es negativa. A ver, solamente el 15%, o, a ver, depende de la industria, depende de la empresa, etcétera, etcétera, pero digamos, en promedio 15% de los clientes son leales, ¿sí? Pero ese 15 puede llegar a generar un 50, un 55, un 70% de las ventas. Es decir, son pocos, pero son súper rentables. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es importante emocionarlos para captarlos, es súper importante retenerlos porque es mucho más rentable, digamos, como ya lo hemos visto, mucho más rentable que conseguir un cliente nuevo, pero cuando empezamos a tangibilizarlo, es importante empezar de alguna manera, a dimensionar el valor y el esfuerzo. ¿Alguna vez hicimos el cálculo del valor de por vida de un cliente? Nosotros días estábamos trabajando con una concesionaria en Montevideo y un vendedor, llegó un cliente que había llegado a través de una red social, tuvo una reunión, qué sé yo, y el cliente se fue y no compró. Entonces el vendedor me dijo, qué lástima, qué horror,
Ahí se fueron $300. Yo dije, ¿cuántos dólares se fueron? $300, que es la comisión que nos deja este modelo, bla, bla, bla. $300. A ver, empecé a hacer números. ¿Cuánto te deja ese señor por esta venta? $300. ¿Cuánto te dejaría este señor por cada service que haría? Tanto. ¿Cuánto te dejaría este señor por cada cambio de cubiertas que haría? ¿Cuánto te dejaría este señor por la compra, digamos, de accesorios que te haría? Y empezamos a sumar, a sumar, a sumar. Y dijimos, ¿cuánto es la vida promedio de un cliente acá en el concesionario? ¿Cuántos años en promedio? Sacamos la conclusión de que aproximadamente 6 años y medio. Sumamos todas las compras que puede hacer ese cliente, que en promedio hace un cliente efectivamente en el concesionario, en promedio cada cliente cuánto gasta, lo multiplicamos por los 6 años y medio y ¿saben cuál fue la conclusión? No se te fueron $300, se te fueron $12.500 de ahí. $12.500. Casi lo tuvimos que atajar para no salir corriendo a buscarlo al cliente. Es decir, entendamos cuál es el valor actual neto de la relación con nuestros clientes. Nuestro cliente no es solamente, digamos, lo que nos dejó en la primera compra, sino, digamos, lo que podemos hacer juntos con el cliente durante muchos años, ¿sí? Y la segunda compra es fruto de la confianza. O sea, como dijimos al principio, el cliente quiere, todos nosotros queremos un compañero de ruta, alguien que nos ayude, alguien que nos asesore. Digamos, cuando le preguntamos a los clientes si están satisfechos y vuelven, la respuesta, ¿saben cuál es? Es no. Estamos satisfechos, pero no volvemos. Ahora, los que dicen que van a volver a comprar, los que te prometen que van a volver a comprar, ¿compran? No. Y los que dicen que nos van a recomendar, ¿vuelven? ¿Saben qué? No. Porque estamos viviendo la era de los clientes eternamente insatisfechos. Ahora, hay empresas que logran construir lazos estrechos. Y esas empresas que logran construir esos lazos estrechos lo hacen a partir de una cosa que se llaman valores compartidos. ¿Sí? Este es un estudio que se hizo en Harvard Business Review, en la época en que nosotros éramos directores de Harvard Business Review, participamos de alguna forma como espectadores, básicamente, pero de este análisis que se hizo. Y la conclusión que se hizo, a la que se llegó, a la que se alcanzó, es que de 7.000 clientes en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, se les preguntó qué era lo que generaba un lazo con un proveedor para continuar en el tiempo con él, y dijeron de vuelta, los valores compartidos, las creencias, o sea, lo que representa mi empresa. Es decir, y no tenemos que, combatir, digamos, el agujero de ozono o, digamos, combatir la hambruna en el mundo. No, no, no. O sea, los valores compartidos tienen que ver con cuál es el problema que tiene el cliente. Es decir, tenemos que embanderarnos en contra del problema. Lo que dijimos, servicio de auditoría, ¿cuál es el problema que tiene el cliente? Falta de certeza. Nos tenemos que embanderar en contra de la falta de certeza. Tenemos que ser de alguna manera el instrumento para que él, digamos, trabaje con los ojos cerrados. Es decir, usted trabaje, venda, gestione, meta para adelante que toda la información, digamos, patrimonial, económica y financiera se la voy a dar yo. Hay marcas que generan 94% de lealtad. Y cuando se hace un análisis, digamos, neurológico, cuando se le ponen chips y electrodos en la cabeza a un individuo que ve que es un fanático de Apple, ¿no? Y que se le ponen esos electrodos en la cabecita y se ve qué áreas del cerebro se iluminan cuando este señor ve un producto nuevo de Apple, ¿saben qué zonas del cerebro se iluminan? Nada del neocórtex, ¿eh? Olvídense, ¿saben qué zona? La zona de la religión. Las mismas zonas que este señor, digamos, se le ilumina cuando va a una misa, cuando va, digamos, a una pagoda, cuando va, digamos, dependiendo de la religión que tenga, digamos, a donde vaya, cuando ve un producto de Apple se ilumina la misma zona del cerebro. Bien, el ejemplo tradicional, ¿qué es lo que vende CEMEX? La pregunta es, ¿qué es lo que venden nuestras organizaciones? ¿Qué es lo que entregamos versus lo que vendemos? ¿En contra de qué y a favor de qué están nuestras organizaciones? Para empezar, y ese es el comienzo de todo esto. ¿Entendimos esto? Después que entendimos esto, ahora vamos a lo táctico. Lo táctico es, la facturación de una empresa no es otra cosa que el resultado de 3 variables. Las entrevistas, la conversión y el ticket promedio.
¿sí? Si queremos mejorar las ventas de nuestra empresa, si queremos que en este 2021 los resultados sean significativamente superiores, entonces tenemos que mejorar cada una de esas variables. No hay otra, ¿eh? O sea, la mejora de la facturación de la empresa se va a dar si mejoramos una y cada una de estas tres variables. Cómo generamos más y mejores entrevistas, cómo logramos una mejor tasa de conversión y cómo hacemos para que el ticket promedio sea más alto. Punto. Antes de eso, tengo que haber entendido que lo que vendo no es lo que entrego. O sea, el lograr mostrarle al cliente que soy su aliado, de que soy su compañero de ruta, va a permitir adicionar de que cada una de estas variables, digamos, se potencia. Vamos a ver las entrevistas. Una de las cosas que vemos, asesores de compra, le dedican menos del 20% del tiempo a estar cara a cara con los clientes. O sea, no estamos cara a cara con los clientes. No se ha inventado nada mejor que un vendedor delante de un cliente. No hay nada, nada mejor. Un asesor de compra, diría yo. Nada mejor. Podemos y tenemos, digamos, herramientas muy eficientes. O sea, hoy Internet nos permite generar ventas. De hecho, hay empresas que se dedican pura y duro al e-commerce, digamos. Pero es mucho más eficiente ahora, no es más eficaz. O sea, nosotros cara a cara, la relación humana, y esto lo hemos visto en el 2020, o sea, la falta de relación humana, somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Muchísima gente el año pasado, cuando, se eliminaron las actividades presenciales en lo que es capacitación, nos fuimos a regañadientes hacia lo virtual. Cuando se abrió una ventanita y pudimos volver a hacer algunas actividades presenciales, la gente estaba como, desesperada, es como que necesitaba tener un contacto humano. Somos humanos, necesitamos ese tipo de contacto. Y el cliente aprecia que estemos ahí cara a cara delante de él. Bien, deberíamos dedicarle más tiempo, al menos un 20% del tiempo a generar buenos y mejores prospectos. Ahora, ¿cuáles son nuestros mejores prospectos? Una herramienta para poder identificar cuáles son nuestros mejores clientes se llama la segmentación RFM. Hay muchas formas de identificarlo. A mí me gusta esta, la recomiendo mucho. La segmentación RFM me permite encontrar a mi cliente ideal. ¿Quién es mi cliente ideal? Bueno, ese cliente que a lo mejor son pocos, pero representan un porcentaje muy grande de la facturación o de la rentabilidad. Y los identifico por tres elementos o tres variables, que son la recencia, la frecuencia y el valor monetario. Es decir, identifico los clientes que me han comprado hace menos tiempo, los que me han comprado con más frecuencia y los que me han comprado por valores, por importes mayores. Una vez que identifiqué a esos señores, lo que trato de hacer es lo que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía no es otra cosa que entender a fondo esas necesidades profundas que tiene el cliente, los dolores, los sentimientos que tiene este señor, qué piensa, qué siente, qué dice, qué problemas tiene, qué solución necesita. Es empezar a entender profundamente. Es decir, lo que hago es, encuentro a mi cliente ideal, identifico a mi cliente ideal, entiendo profundamente a mi cliente ideal y le digo a marketing, construíme una forma de encontrar gente que se le parezca. De esa forma vamos a aumentar la efectividad. O va a ser una de las herramientas para aumentar la efectividad. Más oportunidades, pero más efectividad. Y otro elemento importante es tomar en cuenta que existen influenciadores dentro de las empresas. O sea, nosotros podemos tener contacto dentro de las empresas o entre las familias. Esto es B2C o B2B. Cuando una señora o una chica va a una boutique y va con una amiga, ¿por qué está yendo con la amiga? Porque está buscando a alguien que la apoye, que la asesore, que la acompañe, que le dé un consejo. Entonces, ahí tenés que darte cuenta que si bien la que toma la decisión final es la que va a usar la prenda, hay una persona que es la influenciadora, que aquellas personas que trabajan y trabajan bien en boutiques lo saben de memoria. En todas las decisiones de compra hay influenciadores. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros tenemos interconexión, tenemos contacto solamente con una de esas personas, con la que comunica la decisión muchas veces, ni siquiera la que toma la decisión. A veces comunica la decisión. En una decisión corporativa existen en promedio 5 personas que influyen. Y lo que ocurre en la práctica es que nosotros tenemos contacto con solo una. Y nos estamos de alguna manera descansando en esa persona y en su capacidad
de comunicarle al resto lo mismo que nosotros le comunicamos a esa persona. Por lo tanto, otra de las cosas que tenemos que entender es que cuando tratamos de generar más oportunidades, tenemos que entender no solamente quién es mi interlocutor, sino quiénes son todos los otros influenciadores y tratar de llegar, digamos, a ellos también. Otro elemento clave y fundamental, planificarnos, ¿sí? Quien no programa su jornada empieza sin saber qué hacer, continúa haciendo de todo y termina sin saber lo que hizo. Y esto en ventas pasa muchísimo. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? No sé. Y bueno, déjame ver, déjame pensar qué es lo que voy a hacer. Tenemos, a ver, el patrimonio de los equipos comerciales, de los asesores de compra más importante es el tiempo. Y lo administramos como la mona. O sea, tenemos que saber administrar. La clave, digamos, de esto es entender cuáles son las tareas importantes y cuáles son las tareas, digamos, urgentes. Franklin Covey armó un cuadrante, digamos, probablemente lo hayan visto, digamos, donde de alguna manera clasifica las tareas en urgentes e importantes y habla de las que son urgentes no importantes, o mejor dicho, las que son importantes no urgentes, las que son importantes urgentes, las que son no importantes urgentes y las no importantes no urgentes. Y qué hacer con cada una de ellas. Y mi gran recomendación es tratar de buscar, digamos, clasificar las tareas que vamos haciendo en algunos de esos 4 cuadrantes. ¿Para qué? Para ir mejorando nuestro desempeño y para que ese tiempo que tenemos lo usemos mejor. Otro elemento dentro de las 3 variables que dijimos que definían la facturación era la conversión. ¿Cómo hacemos para mejorar la conversión? Mejorar la comunicación. PNL, seguramente han escuchado hablar ustedes, para mí es una herramienta fantástica, yo no soy un experto en el tema, ni soy certificado, soy un usuario y me encanta, pero lo que les puedo decir es lo siguiente. Todos somos podemos ser auditivos, visuales o kinestésicos, es decir, todos usamos nuestros sentidos disponibles, pero todos los usamos dependiendo cada uno de nosotros, usamos algún sentido, digamos, más o menos, ¿sí? Podemos ser más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Nadie usa un sentido por excelencia y punto. Todos usamos todos los sentidos, pero hay alguno, digamos, que lo usamos más que el resto. ¿Y qué ocurre? Que si yo me comunico con un cliente sin saber esto, lo que voy a estar haciendo es usando el canal que me resulta más cómodo a mí y no necesariamente al cliente. Tenemos un 33% de probabilidad de invocarle, digamos, al canal de comunicación más adecuado para el cliente. Lo importante acá es entender que si nosotros somos auditivos, nos va a gustar mucho hablar, charlar, comunicarnos auditivamente. Si somos visuales, vamos a preferir ver cosas, ver brochures, ver una presentación, ver un video. Si somos kinestésicos, nos va a gustar mucho más experimentar, sentir cómo va a ser la experiencia, cómo nos vamos a sentir con ese servicio, con ese producto que vamos a estar comprando. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros al saber esto, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a poder identificar cómo es mi contraparte para empezar a desarrollar mi comunicación mucho más adaptada a cómo es mi contraparte. ¿Esto es una fórmula mágica? No, no es una fórmula mágica, pero todo suma. A la hora de la venta, todo suma. Y es clave, digamos, que para lograr yo tener un éxito pueda ir alineando, digamos, a todos los astros. Otra herramienta fantástica para poder potenciar la efectividad. Spin Selling. Este señor se llama Neil Rackman. Neil Rackman estudió y su organización Hathaway estudió durante, digamos, 10 años a los mejores asesores de compra. Y empezó a identificar qué es lo que hacían estos señores, digamos, versus el promedio. Y lo que estos señores hacían era formular una serie de preguntas en un determinado orden. Preguntas de situación, problema, implicación y necesidad de recompensa. Estos señores, a ver, se dieron cuenta que aquellos que tenían mejor desempeño iban llevando de la mano al cliente a que nos quisiera comprar. O sea, la diferencia estaba en que entre aquellos que eran los instintivos, intuitivos, esos vendedores por naturaleza, que eran encantadores serpientes, esos al final no tenían tanto éxito como estos otros, que eran mucho más, a ver, de alguna manera, mucho más cautos, mucho más preocupados por las necesidades del cliente e iban formulando preguntas, primero de situación, para entender cuál era
el entorno, digamos, en el cual estaba conviviendo el cliente, su empresa y demás. Preguntas de problema que estaban asociadas, digamos, a problemas que el cliente podía tener. Preguntas de implicación que hacían referencia a las consecuencias y a la necesidad de recompensa. Es decir, un problema que no tiene consecuencias no es un problema. Y uno de los problemas graves que tenemos en general en ventas es que tendemos a cometer el error, digamos, a dar soluciones, digamos, a necesidades, lo que yo llamo y esta gente llama necesidades implícitas. Las necesidades, tenemos que transformar las necesidades implícitas en explícitas. Necesidades explícitas son aquellas en donde el cliente tiene un urgente deseo de comprar, un urgente deseo de resolver el problema. Porque si yo le muestro al cliente que tiene un problema y nada más, el cliente te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo conviví con este problema y sigo conviviendo con este problema desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿sabes qué? Si llegué hasta ahora con este problema, puedo seguir un rato más con este problema. Ahora, si yo le muestro las consecuencias y le muestro lo que ha venido perdiendo durante todo este tiempo, si le muestro realmente y le genero un sano sentido de urgencia, le muestro la gravedad del problema, él va a tener un franco deseo de resolverlo. ¿Cuáles son los errores tradicionales? Ofrecemos una solución enseguida que descubrimos un problema. Si el cliente tiene un problema, bueno, mira, yo tengo este problema, ¡pac! Ya le salto con la solución. Ya está, no hablemos más, ya está, ya entendí, vos tenés este problema, esta es la solución para tu problema. Pero él sabe que es un problema. Ahora, ¿sabe la gravedad de ese problema? ¿Sabe las consecuencias o sabe todas las consecuencias? ¿Ha dimensionado todas las consecuencias del problema? Seguramente no. Y si lo ha hecho, hoy día, en este instante, las tiene a flor de piel, el error grave que cometemos los vendedores muchísimas veces es que aparece un problema y le zampo la solución. Gran problema para nosotros, ¿sí? O sea, tenemos que llevar de la mano a que el cliente, digamos, quiera comprarnos. Y por último, digamos, y ya nos fuimos de la hora, pero creo que valía la pena hacer un poco más de hincapié en estos aspectos, el ticket promedio. Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, nos decía que el ser humano es el animal que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna, ¿no? Bueno, parecería que, y yo hablo permanentemente con gerentes comerciales que me dicen, no, los clientes en el sector nuestro compran por precio, todos compran por precio, te preguntan el precio antes de preguntarte más nada. La pregunta es, ¿compramos por precio? ¿Compramos puramente por precio? En los talleres vemos y hacemos clasificación de clientes y demás. Y sí, hay algunos clientes que son poco sensibles a la diferenciación y muy sensibles al precio. A eso los llamamos clientes de precio, pero no todos son clientes de precio. Y además, que un cliente sea un cliente de precio hoy día, no quiere decir que mañana no pueda transformarse en un cliente, digamos, racional. Es decir, un cliente que es sensible al precio, pero que pasa a ser sensible a los aspectos diferenciales. Y acá vamos a ver un ejemplo. Digamos, el valor económico total, de alguna manera, es una herramienta que me permite mostrarle al cliente que lo que cuesta vale, que a pesar de que mi producto o mi servicio cueste más que la competencia, es más barato. Es decir, lo que tenemos que tratar de entender es que si buscamos captar un cliente reduciendo el precio, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Cliente que viene por precio se va por precio. O sea, empezás a acostumbrarlo a un proceso sin fin de descuentos y donde no gana nadie, ni él va a ganar. ¿Por qué? Porque va a llegar un determinado momento que yo para poder seguir compitiendo voy a bajar la calidad del producto o del servicio y por lo tanto el cliente también va a perder. Es decir, que lo que yo tengo que mostrarle es el valor real que tiene mi cliente. Ahora, cuando hablamos del valor real, bueno, la calidad, la trayectoria, la experiencia, los insumos que tenemos, todo eso está muy lindo, todo eso es precioso, pero el cliente lo ve como algo muy vago. Si querés mostrarle al cliente que lo que cuesta vale, yo soy contador de profesión, capaz que ese es mi gran defecto, pero mostrarle números. Mostrarle números. Entonces, el valor económico total es una fórmula muy interesante que te permite, de alguna manera, mostrar, digamos, dos cosas. El valor de referencia, que es el valor, digamos, con lo cual el cliente me compara, que puede ser un producto sustituto, puede ser mi competidor más directo, y el diferencial neto. Y el diferencial neto no es otra cosa que, de alguna forma, mis ventajas competitivas monetizadas. Es decir, ¿qué es lo que hago yo mejor que la competencia
y monetizáselo para el cliente. Porque no, a ver, esas ventajas competitivas, no, primero que no son las mismas para todo el mundo. Es decir, hay clientes que pueden apreciar mucho ciertas características de mi producto o de mi servicio. Esos son beneficios. Pero hay otro que no los aprecia tanto, entonces ya no son beneficios, son características de mi producto, pero no son beneficios. Entonces lo que tengo que hacer, el valor económico total es un ejercicio que yo tengo que hacer con cada cliente, en donde yo voy evaluando cada uno de los elementos que son efectivamente ventajas competitivas, que él las aprecia, y traducir en términos económicos. ¿En qué consiste esa ventaja competitiva para el cliente? Entonces le muestro en vivo y en directo qué es, digamos, lo que realmente, digamos, vale tanto y que justifica pagar más que la competencia. Y acá tenemos un ejemplo, el CRM. El precio de mi empresa son $400 por licencia, la competencia son $400 por licencia, son 100 puestos, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Ahí estamos parejos. Pero resulta que el costo, mi producto, mi CRM está en la nube. El CRM es un software que te permite, digamos, gestionar la relación con tus clientes, ¿ok? Pero es lo mismo, es un software, ¿está? Mi software está en la nube y yo le cobro $5, ¿sí? Por mes por usuario. $5 por 100 usuarios por 12 meses son $6.000. El costo de mi empresa son $46.000, la competencia vale $40.000. Digamos que es lo que haría un vendedor promedio. Diría, señor gerente, tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Si bajamos en 6.000 un dólar, ganamos el negocio. He descubierto cuánto le ofreció la competencia. Tenemos que proponerles 39.999 y la cuenta es nuestra. Ese sería un camino. El otro camino, ¿cuál podría ser? El otro camino sería empezar a analizar atrás de esto cuáles son las ventajas competitivas. Número 1, mi software está en la nube. ¿Qué significa eso? Eso significa que vos no tenés que ampliar, que el cliente no tiene que ampliar la capacidad de su servidor. Ampliar la capacidad del servidor puede tener un costo y un costo mensual. ¿Cuánto es el costo mensual de ese, digamos, servidor? $50 por mes. $50 por mes multiplicado por 12 son $600. Listo. Además, eso significa que yo voy a tener que tener al encargado de sistemas dedicado full time al negocio. ¿Por qué? Y bueno, porque en caso de que mañana se cuelga el servidor, digamos, voy a tener que llamarlo, sea un domingo, sea un sábado, sea a las 3 de la mañana, tengo que llamar para que venga a resolver el problema. Mientras que, si está en la nube, no. Bueno, ¿y cuánto cuesta tener a ese ingeniero de sistema? Y le tengo que pagar por lo menos $400 más por mes. 4.800. Llamamos 4.800 y 600, 5.400. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos empiezan a sumarse acá, además digamos, de estos costos mensuales? Entonces, empiezo a sumar cada uno de los elementos diferenciales, cada una de las ventajas que tiene mi producto, digamos, versus la competencia. Mi producto es un producto intuitivo. ¿Qué significa intuitivo? Significa que es muy fácil de usar, que tiene tutoriales, que hay videos y demás. La competencia, digamos, tiene un software que no es tan intuitivo y que, digamos, bueno, implica una cierta capacitación. ¿Ah, sí? Bueno, sí, pero la primera capacitación no te la cobran. Y después, después sí. Después te cobran, por cada usuario, te cobran $100. Perfecto. ¿Cuál es la rotación que tiene esta empresa? Mira, de los 100 puestos que tiene de teletrabajo, hay un 20% que rotan. Mira, son 20 personas. Sí, 20 personas. 20 personas por 100, ¿cuántos son? 2.000. 2.000 más 4.800, 4.800. Perdón, 2.000 más 4.800, 6.800. ¿Qué significa? Que yo podría ser $800 más caro todavía y seguir siendo competitivo. Es decir, no tengo que bajar un solo peso. Le demuestro al cliente que mis ventajas competitivas monetizadas compensan y más la diferencia de precio. Y eso es lo que tenemos que lograr conseguir con cada uno de los productos y servicios que nosotros comercializamos. Bien, el tema de los descuentos, jamás dar un descuento. Sacar cosas. En lugar de dar un descuento, dar una versión no premium del producto, un producto sustituto, productos usados. Ofrecer un servicio gratuito adicional, es decir, agregarle valor al producto, dar posibilidades de financiación o, en el peor de los casos, pedirle algo a cambio. Es decir, de vuelta,
Yo no me canso de decir lo mismo. Cliente que viene por precio se va por precio. No acostumbremos a nuestro cliente a que se quede con nosotros porque le dimos 2 pesos menos. Porque se va a ir más tarde o más temprano con el primero que aparezca y le dé esos dos pesos. Las objeciones, digamos, este paradigma de la venta, ¿no? Es decir, el que maneja bien las objeciones es el rey de la venta. Yo diría, no, las objeciones no son señales de compra. Muchas veces escuchamos decir que las objeciones del cliente son señales de interés. Yo lo que diría que, a ver, cuando nosotros les vendíamos heladeras a los esquimales, por supuesto que las objeciones eran una buena señal de interés. O sea, imagínate, le está tratando de vender a un esquimal y dice, bueno, ¿sabes qué? Pero no tengo un enchufe por acá. Eso es una objeción, es una muestra de interés. Ahora, lo que yo estoy tratando de lograr son relaciones de largo plazo. Por lo tanto, si yo hice bien mi trabajo, si mi equipo comercial hizo bien su trabajo, no deberían aparecer objeciones. Si aparecen es porque yo algo en el camino no hice bien. Si yo llevé de la mano a mi cliente para que me quisiera comprar, para que me quiera comprar, no deberían aparecer objeciones. Muchas veces las creamos nosotros, ¿sí? Y las creamos cuando presentamos el producto o la solución demasiado pronto. Cuando yo le pregunto, le presento la solución, el producto o el servicio, en cuanto aparece el problema, ahí hay un gran error. Van a aparecer objeciones. Porque el cliente no dimensionó claramente las consecuencias, ¿sí? Si en el cierre apretás mucho, lo ahogás y si aflojas se te escapa. Hay que ser, digamos, hay que tener un buen cierre, pero no el tradicional cierre. El cierre firme de decirle, señor, está convencido, le he mostrado que estas son sus necesidades, estas son las consecuencias de los problemas que usted tiene, esta es la solución que le va a dar, digamos, grandes satisfacciones, etc. Y otro elemento que tenemos y que usamos muchísimo son storytelling, que son las historias. A todos nos encantan las historias. Entonces, si queremos hablar con nuestros clientes y que, digamos, la experiencia, esa experiencia de haber estado conversando con nosotros sea memorable, digamos, usemos historias. ¿Por qué? Porque la gente se va a acordar de lo que vos le contaste, la historia que le contaste, la cifra que le contaste se las va a olvidar. Entonces, contemos la historia de nuestra empresa, qué es lo que hemos hecho, cuándo nació, digamos, cómo hacemos lo que estamos haciendo, qué nos inspiró cuando nacimos como empresa, qué nos inspira ahora. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué obstáculos superamos? Las historias de resiliencia son muy importantes. La gente se siente identificada y crea lazos, digamos. Conozco los desafíos de nuestros clientes, tenemos elementos en común, ¿sí? Al final de la entrevista, el 65% de los clientes serán capaces de repetir una historia, pero menos del 5% recordarán las estadísticas. Se van a olvidar de las cifras. Pero si vos esto lo enmarcás, digamos, dentro de una historia, la historia es memorable. Empecemos a contar historias, porque las historias, además, emocionan. Y como dijimos al principio, tenemos que emocionar a nuestros clientes. Señores, dejo abierto ahora sí, digamos, este espacio para preguntas, para que me hagan todas las preguntas que quieran. Digamos, hemos tratado de hacer una suerte de síntesis de lo que es un programa que nosotros desarrollamos sobre gestión comercial, sobre cómo vender más. Tratamos de hacer digamos, un gran paneo general de todos los temas, así que seguramente hay dudas o preguntas. Digamos, quieren abrir los micrófonos, encantados. Digamos, cualquier consulta que quieran sobre estos temas, encantado, digamos, de evacuarlas ahora. Cintia, no sé si tenés alguna pregunta. Ernesto, digamos, alguna duda, si les quedó todo, fue tan claro o fue tan poco claro que no saben por dónde empezar. Hola, la verdad que a mí me quedó súper claro, estuve anotando, estoy de anotar para no olvidarme, y buenísimo, me encantó realmente el curso. Bueno, me alegro que te haya gustado. Cintia, ¿qué es lo que te gustó más de esto? ¿Qué es lo que sacás como enseñanza? Digamos, ¿vos trabajás en ventas? Estoy en el área comercial, sí, automovilístico, Bien. y la verdad que me gustó mucho el valor de la referencia, o sea, me encantó también lo que dijiste en cuanto al cliente que viene por precio, se va por precio. Ahora es súper importante tener en cuenta que después la gente que compra vehículos trata de vender otra vez, y el valor de la venta después también es muy importante, o sea, algo que rescaté muchísimo del curso ahora. Bueno, ahí te digo dos cosas, Cintia. Entender cuál es el valor de por vida del cliente en el tema autos es muy importante.
digamos, porque no es, en el caso que des el servicio, digamos, de mantenimiento de auto, chapa y pintura y demás, sin duda, pero si tú haces solamente venta de vehículos, igual también es importante, porque no solamente la venta de ese vehículo a esa persona, sino es la venta futura a su señora o a su marido, a los chicos, a la propia empresa. Es decir, pensá que una persona que entra al concesionario, a la importadora, a quien sea, es una persona que está ingresando y que tiene un potencial de compra que va mucho más allá del auto puntual o la camioneta que se puede llevar en el negocio, ¿no? Eso es primero, número uno. Y Así es. segundo, lo más importante de todo, que después de ese análisis no te tientes con la idea de decir, bueno, está, pero entonces le voy a bajar el precio para que se quede conmigo, porque total, al final se va a quedar conmigo muchos años. No, no cometamos el error, porque entonces ese señor no se va, uno cree, digamos tiene la falacia de que ese señor, si le bajo el precio, se va a quedar muchos años. Al revés, si se le bajo el precio, se va a quedar muy poco tiempo. Porque en cuanto salga de acá, le va a preguntar al otro cuánto le cobró y demás. Nosotros trabajamos con concesionarios acá en Uruguay, que una de las políticas que tienen dentro de la empresa es decir, no bajo, no da una de ellos, Volkswagen, digamos, pero es una de las líneas, es un concesionario Volkswagen, digo, no da un punto de descuento, ni uno. No, y venden que da fiebre. Y le dice, señor, no, no es la idea, no es la política, o sea, nosotros le vamos a dar un excelente producto, le vamos a dar un excelente servicio. Lo que le estamos nosotros dando es tranquilidad, confianza, garantía. Si usted quiere lo otro, vaya a comprar otro. Hay un viejo dicho que dice, mira, el placer de comprar algo barato dura 2 minutos. La amargura de comprar algo de baja calidad o que no termina siendo lo que esperabas, dura meses. Y pensemos nosotros, me compré una camisa más barata. El placer de comprar la camisa más barata duró 5 minutos, ya está, ya la usaste, ya está. Ahora, si te rompió los 2 minutos, ¿qué haces? O se te salió el botón, o lo que sea. Ya el enojo dura un rato largo. ¿Ok? Así que bueno, en síntesis, lo que yo quería transmitirles es, a ver, una cosa súper importante es entender que somos seres emocionales que toman decisiones racionales. O sea, que justifican con la lógica aquello que, digamos, decidieron con la emoción. En forma automática o en forma emocional, en forma reptiliana o en forma emocional. ¿Sí? Después, a la hora de quedarse con nosotros, lo importante es encontrar cuáles son los valores compartidos, qué nos unen, qué enemigo en común tenemos. ¿Sí? Y por último, si yo quiero lograr vender más, teniendo esas bases sólidas, digamos, ese campo fértil, lo que tengo que lograr es mayores oportunidades, más efectividad y mayor ticket promedio. Eso es en síntesis la fórmula, muy fácil decirla, no tan fácil hacerlo, pero bueno, ese es el gran desafío. Al menos hemos trabajado con muchas empresas y el foco que nosotros le ponemos es en ese y la verdad que ha dado muy buenos resultados. Así que Cintia, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario más, digamos, y quieren de alguno compartirlo con nosotros. Pero bueno, si no tienen ningún comentario adicional, lo que les puedo decir es que ha sido un placer compartir esta instancia, este primer webinar del año. Ojalá que nos veamos muy pronto en algunos de sus países. Sabemos que nos acompaña gente de Centroamérica, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Paraguay, sin duda. Bueno, Cintia, tú sos de ahí. De Uruguay, así que nada, espero muy pronto, si la pandemia nos permite, vernos personalmente. Y mientras tanto, les deseo muchísimo éxito y muy buenas ventas, lo mejor para todos en este 2021. Muchas gracias y nos vemos pronto.